Tengo contacto, y si nos permite, claro, con el padre Sergio Cobo. Él es jesuita, director de la Fundación Loyola, a quien agradezco mucho que nos permita esta comunicación. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Oye, gracias por contactarnos y un saludo a todo tu auditorio. Al contrario, igualmente, Sergio, muchas gracias. Bueno, pues el Papa viene a México con un mensaje que ya se está debatiendo incluso en los medios de comunicación de manera muy abierta, una polémica que se ha desatado a partir de este editorial del semanario Desde la Fe, en donde se hacen señalamientos puntuales respecto a la violencia, la miseria y la pobreza que va a encontrar el Papa durante su visita a México, y esto ha generado una polémica entre el cardenal arzobispo de la ciudad de Morelia, Alberto Suárez Inda, y precisamente los redactores del editorial del semanario Desde la Fe. Padre, ¿cómo se está viendo el panorama dentro de la Iglesia Católica por el arribo del obispo de Roma? Bueno, mira, yo creo que el mismo Papa respondió, si no me equivoco, ayer o antier, disipando algunas de esas dudas. Él dice: yo no voy a México a tapar la realidad, voy incluso a rezar con ustedes. Es decir, no viene como juez, se me hace muy importante recalcarlo, viene como pastor, como creyente, para rezar para que los problemas de violencia, corrupción, que todos ustedes saben que está sucediendo, dice el Papa, se solucionen. Y enfatizó mucho para que toda esta situación de violencia, corrupción, tráfico de drogas, no es el México que quiere nuestra Madre, la Virgen de Guadalupe. En ese tono, padre Cobo, se expresó el Papa justamente, y en ese mismo tono fue redactado el editorial del semanario Desde la Fe, advirtiendo esa violencia, esa miseria, esa pobreza, lo que molestó al obispo de la ciudad de Morelia, señalando que se trata de un editorial amarillista, parcial, exagerado, en fin. Sin embargo, bueno, estamos leyendo que este mensaje del Papa, difundido en el día de ayer, en este comentario a 33 preguntas que le fueron presentadas, hechas por mexicanos, pues ha repetido prácticamente lo que dice el semanario Desde la Fe, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? ¿Que la publicación influyó en el Papa o que la línea de comunicación entre los editores del semanario católico y la Secretaría de Estado del Vaticano es fluida y constante, padre? No, bueno, no sé, a mí lo que me parece muy importante es que vayamos al fondo de su mensaje, que es los lugares que va a visitar. Eso, pues, en todo México lo sabemos, como él dice, ¿no? Son las heridas donde sufre nuestra gente. El visitar a los enfermos que sufren un sistema injusto de salud, visitar a los indígenas que han sido por siglos expoliados, explotados, y ahora se les quiere desplazar por la riqueza natural donde viven. El visitar a Morelia, Michoacán, donde dentro de la gran riqueza de ese estado progresista, pues también ha sufrido corrupción, violencia y abusos. Él viene solo a señalar los puntos negros, sino viene a mostrar esas heridas dentro de un contexto de un país que tiene mucha riqueza, mucha fe, y viene precisamente a potenciar ese lado positivo, no a recalcar lo negativo, y sobre todo un mensaje de esperanza, que es también lo que lleva a Juárez, ¿no? Los migrantes realmente es una afrenta y una vergüenza en nuestro país cómo los tratamos, ¿no? Creo que a veces hasta peor que los americanos a los hispanos, ¿no? Entonces viene el Papa a animarnos con esperanza a enfrentar esa realidad con realismo, ¿verdad? El Papa Sergio viene a plantear su tesis, la que ha hecho pública desde el momento en que fue elegido. Ya van a ser 3 años en el próximo mes de marzo. Sí. Fue elegido y bueno, pues es un Papa, sabemos, es un Papa que ya tiene una edad que no le dará demasiado tiempo para estar al frente del papado, pero es un Papa que le está cambiando el perfil al modelo de la Iglesia. Es un Papa retador. En algún momento, cuando lo eligieron, él dijo: tuvieron que ir hasta el fin del mundo para encontrarme.
Y bueno, ya luego ya se ha venido comentando, pero el Papa se ha lanzado muy fuerte, muy duro en su agenda para combatir algo que él mismo ha catalogado como la curia romana cristalizada, la curia de la Iglesia Católica cristalizada, que se ha convertido en un peligroso lastre para el papado. Sí, y a mí me parece que ahí el Papa nos están dando no solo un señalamiento a las enfermedades del Vaticano, sino nos está dando un ejemplo de algo que nos falta muchísimo en la Iglesia, en los grupos sociales, en la política, en diversos niveles: la autocrítica. Nos pasamos criticando al que piensa diferente, pero no asumimos nuestra propia realidad. Y entonces el Papa empieza por su casa, ¿no? Y señala todo eso de la que tú hablas, pues estas enfermedades de la curia vaticana. Claro, pero se está metiendo con la mafia. Pues se está metiendo con la realidad del Vaticano. Yo no sé si sea mafia o qué, pero una realidad muy triste, de hipocresía, de riqueza, de vivir como príncipes. No me digas, Sergio, que Tarcisio Bertone, el ultrapoderosísimo secretario de Estado Vaticano con el Papa Ratzinger, no era justamente un hombre que se oponía a todo este tipo de liberalización y modernización de los puntos clave del manejo de la Iglesia desde el Vaticano, comenzando por el Banco Vaticano y demás. ¿Te acuerdas que el Papa Ratzinger no aguantó los Vatileaks, estas filtraciones sobre corrupción que hubo en la Curia Vaticana, y tampoco estuvo de acuerdo en cómo se mantenía una secrecía absoluta respecto a las cuentas del Vaticano? La justicia italiana había pedido al Vaticano que respondiera a preguntas sobre posibles cuentas turbias de las muchas que tiene el Banco Vaticano, y el Papa Ratzinger y el secretario de Estado Vaticano se habían opuesto. Con todo esto viene a romper el Papa Francisco. ¿Esto no vuelve al Papa Francisco un hombre peligroso, te digo, para estas fuerzas sólidas de la curia? Mira, yo creo que más que peligroso es una postura muy clara de denunciar esos grandes errores de hipocresía, de incluso de corrupción dentro de la Curia Vaticana. Pero a mí lo que me parece muy importante es la actitud con la que él lo está denunciando, porque todos denunciamos, creyentes o no creyentes, que la corrupción de la Iglesia, que viven como ricos, que son unos poderosos, que X. Pero a veces la criticamos, disculpa que use la palabra, como fariseos. Es decir, yo soy el bueno y tú eres el malo. Sí. Y se me hace que lo que el Papa está haciendo es tomar una actitud de misericordia, no de fariseo, como Cristo. No está queriendo convertir a la Iglesia Católica en una especie de ONG, o en la ONG justiciera en favor de la pobreza de los pobres. Bueno, él mismo expresó en una ocasión, precisamente ante una reunión de la red de ONGs, donde yo me incluyo, que no quiere que la Iglesia sea simplemente una ONG, quiere que la Iglesia sea una comunidad como la planteó Cristo. Sí tiene mucho que ver con algunos fines de las ONGs, que llevan una vida, por lo menos muchas de ellas, austeras, al servicio de los demás, con un sentido de servicio, no encerrada en sí misma. Y el Papa sí está tratando, vamos a decir, que la Iglesia sea pues la Iglesia de Cristo, no una institución religiosa poderosa que se puede hacer cómplice de situaciones de injusticia. Pero como tú dices, sí es un planteo fuerte y está tocando el centro, está tocando el corazón del problema. El problema es si le dará tiempo, porque bueno, no tiene una larga vida por delante, y lo que él está proponiendo es un cambio que debe tardar 20 años en la Iglesia. Si estamos hablando de que la Iglesia se endureció durante el papado de Karol Wojtyła y su antecesor, caray, pues se pone la cosa complicada para el Papa. No tiene 20 años para estar al frente del Vaticano. Sí,
yo estoy de acuerdo contigo que es una situación que se va a llevar tiempo. Ahora, él mismo ha dicho, los cambios de fondo son cambios paso a paso, pero en serio. Y yo creo que es lo que está haciendo. Yo no creo que él espere y, como dices, no va a estar 20 años de papa. Yo creo que va a tener unos cuantos años más. Tiene 79 años y con una salud bastante precaria. Pero a mí me parece que sí está haciendo los cambios de fondo, como la parábola del Evangelio, que es una semillita que va creciendo, que es una levadura que está haciendo fermentar la masa. No esperemos que ni con esta venida del Papa haga grandes cambios, ni que en un año o dos ya cambió toda la estructura de la Iglesia, porque, como dices, acarreamos muchas inercias que no son sanas, pero sí me parece que los cambios que él está haciendo, en serio, no de palabra, sí están moviendo el piso de la Iglesia, y depende de nosotros si le entramos a ese cambio o no cerramos, ¿verdad? Sí, simplemente hay que poner atención en lo que ha dicho el Papa sobre una eventual posibilidad de discutir algo que el derecho canónico no prohíbe, que es el ordenamiento de mujeres para oficiar la Santa Misa, o bien el tema que vincula al aborto, o bien el tema que vincula las uniones entre personas del mismo sexo. El Papa ha estado muy abierto a esos temas, no está cerrado, y lo ha manifestado en algunas ocasiones. Son temas de fondo, sin duda, pero más aún, más de fondo, está este empeño del Papa en frenar esta cristalización de la curia romana que tanto daño le ha hecho al papado. Cuando él dice el pastor de la iglesia, cualquier pastor de la iglesia debe tener el olor de las ovejas. Hay que desmontar la metodología del pontífice emperador, alimentado por esta aura de infalibilidad, como si fuera un semidios, un emperador. Sí, bueno, me da gusto que estés leyendo mucho los mensajes del Papa. Oye, ya te lo sabes bien, pero eso ha dicho. Y además, en todos esos temas que vamos a decir eran tabú, la ordenación de mujeres, la cuestión de los homosexuales, el celibato de los sacerdotes, y sacerdotes casados o no, yo creo que el Papa lo que ha hecho es romper el tabú y decir, se vale hablar de esto. Está sobre la mesa el tema, no prohíbe. Fíjate que a veces es poco lo que le pasa a las dictaduras contra la libertad de prensa. No te dejan hablar de temas, ¿no? Y a veces, desgraciadamente, eso nos pasa aquí en México. Bueno, si hay censuras es en la iglesia. Bueno, ahorita ya no hay censura para dialogar y hablar de esos temas. A mí se me hace que ese es un cambio fuerte. No ha dicho, yo lo voy a cambiar o esto, pero lo que ha dicho es, yo no les prohíbo hablar de eso, nomás hablen con misericordia, con fundamento ético, científico, pero ya rompió el tabú, como dices tú, ya nos está diciendo, sobre la mesa están los temas, y vamos a dialogar sobre eso. Yo creo que ese sí es un cambio fuerte, ¿no crees? Yo creo que los católicos tienen la obligación de orar por el Papa para que tenga tiempo de llevar a cabo todo lo que se ha propuesto antes de que alguien lo vaya a matar, porque con la mafia no se juega, y menos en Italia. Esto es un hecho, lo digo con toda seriedad, padre. No, es cierto, y corre peligro. Ahora él mismo ha dicho, pues no tengo miedo. A lo mejor lo van a matar, pues no será el primero. Ya asesinaron al primer papa, a San Pedro, y en Roma. ¿Y qué me dices, Sergio, de Juan Pablo I, del padre el padre 33, el Papa 33? Duró 33 días hasta que lo envenenaron. Pues mira, se ha dicho eso, yo no tengo datos, pero es posible que a este papa sí, cualquiera lo puede asesinar, ¿no? Pero pues es bueno tener un jesuita contra la mafia en Italia, ¿no? Y se la está jugando, como dices tú, y yo ojalá te oigan muchos creyentes y que de veras recemos porque este Papa nos dure un buen tiempo, porque la oración tiene también su fuerza, y sin esperar mesianismos, porque luego a veces aquí en México somos medio mesiánicos caudillistas, ¿no? Que va a venir el Papa y a solucionar o va a cambiar a toda la iglesia en un año, sin mesianismos, pero hay que pedir para que este Papa nos dure y le siga dando valor, lucidez
sencillez y alegría. Fíjate que su mensaje también es muy interesante. Está tocando los temas más terribles, ¿no? Guerra, tráfico de personas, abusos, y sin embargo habla con esperanza y con alegría, que es muy importante que mantenga ese tono, ¿no crees? Claro que sí, padre, te agradezco mucho, Sergio Cobo, el haber entrado en comunicación y que nos hayas ayudado a leer lo que hay detrás de este viaje, de la visita del Papa y de la personalidad de Francisco. He estado muy atento leyendo un libro que seguramente tú ya leíste, yo lo recomiendo a quien nos favorece con su atención en Grupo Fórmula, se llama Francisco entre lobos. Es un libro escrito por el vaticanólogo, periodista, muy famoso, por cierto, Marco Politi, experto en todos estos asuntos, y él hace un análisis profundo del papado de Francisco desde el momento en que fue elegido hasta hoy, que está a punto de cumplir 3 años y viene antes a nuestro país. Sergio Cobo, muchas gracias por permitirnos esta conversación. Encantado, Pepe, gracias a ti y seguimos en contacto, hasta luego. Hasta luego, es el padre Sergio Cobo, jesuita, director de la Fundación Loyola. Nos permite una pausa, regresamos, hay más información.